Les pido ahora que ustedes intercambien algunas impresiones sobre lo que les escucharon a los otros integrantes de la mesa, ¿no? Yo puedo con Richard, ¿me permiten? Basta de tanta usura. No, a ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que decide la educación, eso es así. Mi punto viene por el hecho de la tecnología cuando decís que solo la va a manejar una élite. Yo creo que no es así, que el que va a manejar el dron es el peón. Porque, digamos, manejar el dron va a ser cada vez más fácil, pero entender lo que está viendo el dron, el que sabe lo que tiene que ver es el peón. Es decir, que el uso de la tecnología, incluso la gente que no ha tenido gran educación, todos usan tecnología. Es decir, todos usan WhatsApp, TikTok, Instagram. Es decir, que lo que está pasando es que la tecnología está permeando incluso a la gente que no tiene la suficiente educación. Ojo, no estoy diciendo, estoy totalmente de acuerdo contigo con el tema de la educación. El otro punto es, vamos a tratar de legislar para que, digamos, se pueda hacer un poco más gradual el proceso. Creo que no funciona así. Creo que una de las cosas importantes que está pasando en el mundo tecnológico es, y parafraseando la ley de caducidad, es la capacidad punitiva del Estado. Creo que está muy disminuida en el tema de la tecnología. Pensamos, los estados individuales, soberanos, piensan que podemos legislar o parar la tecnología y la tecnología los pasa por arriba, independiente del Estado. El ejemplo que tengo más claro es el tema de los SMS. Digamos, el SMS, que ha sido, digamos, un gran negocio para todas las telcos del mundo, fue barrido de un día para otro por una empresa que tenía 50 personas, que era WhatsApp. Y imagínense el lobby que pueden tener todas las telcos del mundo con un negocio enorme que tenían de SMS y desapareció de un día para otro. Es decir que, también liquidó las llamadas de larga distancia. Exacto. Y, digamos, y a pesar de toda la potencia que uno dice tienen las telcos, los gobiernos y todo lo que sea, es decir que una vez que una tecnología tiene suficientemente éxito, es muy difícil que los países individuales puedan, digamos, lo pueden regular un poquito, pero no mucho. Adelante, por favor. Richard. No planteo que se introduzca el Estado en leyes que regulen el ingreso ni que lo hagan gradual y lo enlentezcan. No planteo eso. La tecnología vino y se instaló. Lo que estoy planteando es algo mucho más que eso. Estoy planteando en la parte tributaria, porque no es justo la concentración que genera. Eso está bien. Y va a quedar mucha gente fuera del sistema y el Estado tiene que hacerse cargo. Para eso necesita dinero. Y el dinero, un tótem debería de aportar casi lo mismo que el personal que sustituye. Entonces, más o menos, pero debería ser un tema de agenda en el futuro inmediato. Porque si bien el golpe hoy está minimizado por la realidad laboral, yo creo que a corto plazo, no muy largo, vamos a ver el efecto principalmente en una franja de edad mayor de 40 años, en mi punto de vista. Todos tienen algo para decir, supongo. ¿Quién va ahora? ¿El ministro? O mejor dicho, el ingeniero Paganini. El ingeniero. A ver, el tema por supuesto que es polémico, pero estamos especulando sobre lo que va a pasar y no estamos viendo que esté pasando. No tenemos hoy una caída brutal del empleo ni de la actividad debido a la tecnología. Tenemos un nivel de desempleo histórico bastante similar. Tenemos un nivel de actividad histórico bastante similar. Tenemos lugares como, por ejemplo, el interior del país y la explotación agropecuaria, que ha tenido una revolución tecnológica brutal en los últimos 25 años. Basta ver lo que era ser un monteador en la forestación en Uruguay en el año 2000 y lo que es ser hoy un trabajador de la industria forestal manejando un aparato que cosecha con un joystick, para darnos cuenta de que han habido muchos cambios y no han habido una catástrofe de empleo. Eso primero. Segundo, que la gente que maneja ese joystick no tiene un PhD en MIT. La gente que maneja el joystick en la máquina que cosecha automáticamente la forestación es el tipo que antes iba a ser monteador o es su hijo. Evidentemente hay un gran desafío de educación, en esto estamos todos de acuerdo. Y el principal desafío de educación es tener las habilidades básicas de entender cómo funcionan las cosas, pero no es tanto saber cómo es el bit y el byte que hace funcionar esa máquina que cosecha automáticamente. Por eso vuelvo a las habilidades básicas, lógico-matemáticas, lectoescritura,
cultura general, capacidad de manejar y trabajar con otros y en equipo, interactuar, liderazgo, todas las habilidades blandas o duras, pero básicas que tenemos siempre. Un dato optimista que quería tirar sobre la mesa porque sigo afiliado al optimismo es la encuesta de usuarios de Internet uruguaya dice que en el 2013, si el 92% de los uruguayos del nivel socioeconómico alto usaba Internet, solo el 46% del nivel socioeconómico bajo lo usaba. Mientras que en el año 2022 es entre el 98% y el 96%. O sea, la brecha digital en Uruguay es baja. Evidentemente me dirán, claro, sí, pero los que la usan del nivel socioeconómico alto y con más educación generan más valor y los otros lo único que hacen es chatear. Puede ser o puede no ser. Puede haber emprendedores en muchos lados del país que antes no tenían acceso a nada, que hoy están armando su emprendimiento usando Instagram. Entonces, la teoría pesimista veremos, primero. El concepto de fábrica es otra discusión. El concepto de fábrica donde uno dice, bueno, en un salón había 1000 personas manejando distintas máquinas, no existe más. Y eso no existe más, pero vamos a ver el impacto en el empleo, cuál es realmente. Las oportunidades de la tecnología, como decía Nicolás, son mucho más democratizadoras. Ya no es para los 5 expertos que saben destripar un PC, como éramos nosotros dos hace 30 años, sino, y algún otro que está ahí en el público, sino mucha más gente usa estas cosas para generar valor, no para ser experto en qué es lo que pasa adentro. Entonces, por ese lado, la parte optimista. La parte de que efectivamente cambia nuestra forma de trabajo, nuestra forma de generar valor y probablemente cambie también cómo está regulado ese trabajo, si se mide por horario, por reloj, en la sala de oficina, ya está cambiando, ya sabemos que el teletrabajo funcionó. Y por otro lado, la capacidad de inclusión que tiene el país es bastante mayor de la que a veces vemos, más allá de que sí tenemos un desafío grande en el sistema educativo y por eso hay iniciativas de reforma. Por ahí la dejo. Supongo que Jimena tiene para decir, pero como de nuevo la alusión era a Richard Reed, capaz que hay algún comentario de nuevo de allá. Un comentario solo. Establecer las estadísticas de ocupación-desocupación en forma lineal no es objetivo. Porque lo que se ha perdido son puestos de trabajo estables de mucho tiempo, consolidados. Se mantiene el puesto de trabajo porque ese individuo pasó a hacer otra tarea. Hay que ver en qué condiciones, qué tipo de calidad del trabajo y qué tipo de permanencia puede tener. O sea, los números son números, pero en la vida real, en la terrenal, cuando se pierde un trabajo por la introducción de tecnología, ese puesto no vuelve más. Entonces, por lo tanto, la improvisación o la búsqueda de nuevos horizontes lleva a una realidad que en el Uruguay es muy estrecha. Está circunscrito a un sector muy pequeño de la sociedad. La gran cantidad de personas, de jóvenes, no tienen acceso a eso. Y eso es la vida real. Ahora sí, Jimena. El tema de educación, formación, ha estado sobrevolando todas estas intervenciones post primera ronda. Sí, estoy como reflexionando y pensando a la misma vez y hablando a la misma vez, o sea que es un desafío. Nada, a ver, comparto, ¿no? la importancia y la necesidad del cambio en el sistema educativo y bueno, estamos en ese proceso. Pero me viene de vuelta como esto de no caer en mirar al sistema educativo y esperar que del sistema educativo se genere movimiento, porque va a llegar más tarde, mucho más tarde, claramente porque son procesos y porque las personas que estamos en el sistema educativo somos personas como todos y nosotros que fuimos formados en otro sistema, en otra era, ¿no? En la era industrial. Entonces, para mí esto requiere como un cambio de mentalidad individual y colectiva. Y requiere también, como vos decías, no sé, me venía como de sabernos que el aprendizaje, nosotros capaz que aprendimos desde el obedecer, ¿no? O con una forma de enseñanza-aprendizaje que no es la que hoy necesitamos ni necesitan los niños y los jóvenes, y que el aprendizaje va a surgir si cada uno puede explorar y conectar con lo que le interesa aprender. Entonces, esa posibilidad de darnos tiempo para pensar, Omar decía, la importancia de pensar cuánto tiempo nos damos, pero no en el liceo, en la escuela, en casa, digamos, en nuestros compañeros de trabajo, es esa
reflexión es de darnos cuenta de que efectivamente somos como generaciones, hay muchas generaciones acá, pero todas estamos como en una generación que está como en transición. Si vos conectás con un joven y con un niño, ahí como queda muy claro como la diferencia en el pensar, cuáles son sus patrones de éxito, ya no están tan arraigados a ciertas creencias y construcciones sociales que tenemos, que es difícil de soltar. Entonces, para mí, tiene que empezar desde cada uno de nosotros y de todos lados. Y el mundo del trabajo, como pertenecemos al mundo del trabajo, participamos en el mundo del trabajo, nos tenemos que hacer cargo nosotros mismos, no esperar que solamente la empresa nos venga, ¿no?, a proponer el cambio, sino buscarlo, hacernos cargo de nuestro propio aprendizaje y también propiciarnos y promover y pedir que se generen esas condiciones. Yo creo que no solamente mirar al Estado como el único responsable de socializar y de democratizar este ingreso es un error. Yo creo que el sector privado debe también ser un partícipe de jerarquía en este tema. Yo mencionaba, quien me quería escuchar en algunos momentos, los consejos de salarios en el tripartito. Debería de haber sí o sí, casi como la tapa del libro, además de discutir productividad, discutir capacitación. Y ahí debe de participar con un rol muy fuerte el sector empleador, porque de alguna manera está abonando a generar una perspectiva y una expectativa de empleo genuino a corto plazo en este mundo real que estamos viviendo. Y el Estado, que participa por la vía del gobierno, también tiene un rol importante en esa discusión, porque seguramente habrá que buscar alicientes tributarios, y sigo con el tema tributario, porque también las empresas no tienen la misma espalda. Entonces, seguramente las multinacionales, las grandes empresas o aquellas empresas instaladas que tienen una capacidad importante de facturación, lo pueden absorber. Pero hay cientos y miles de empresas que no van a tener la posibilidad inmediata y ahí hay un tema de competencia desleal, entre comillas. Entonces, por lo tanto, creo que es un tema mucho más transversal que una relación de exigencia al Estado. Sí, la exigencia al Estado por la vía de la educación a nivel general. Pero creo que hay una responsabilidad de los privados y también de los trabajadores, sin ninguna duda, y el ámbito tripartito es el ideal para abordar este tema. Creo que, de alguna manera, porque está quedando de costado las empresas chicas, las pymes, que me parece que no le va a ser fácil, primeramente por costos, seguramente por inversión en capacitación, de abordar estos temas de la noche a la mañana. Esa gradualidad puede llevar a que muchas empresas queden al costado del camino. Y ahí, junto con la empresa, hay la fuente de trabajo. La incorporación de este tema, de la capacitación en la empresa, en las negociaciones de los consejos de salarios, ¿es algo que ya esté discutiéndose? ¿Es algo que debe formar parte de esta ronda que arranca ahora? Sí, yo creo que de la anterior. Creo que hay un tema, hay un negativismo por parte del sindicalismo y por parte de los empleadores a discutir algunos temas que son de ayer. No discutir productividad en Uruguay realmente no se entiende. Parece que no viviéramos acá. Entonces, por lo tanto, algunos prejuicios deben de ser subsanados o esquivados. Creo que algunos ya están resueltos, que es como el tema de la personalidad jurídica, que es un tema importante para abordar estos temas, pero creo que el tema de capacitación debe ser la tapa del libro. No solamente la debe de poner en la agenda el gobierno, como algo importante, sino debe ser de consenso en el tripartito. ¿Por qué? Porque es mirar un Uruguay distinto, es un Uruguay a largo plazo, es dejar los espejos retrovisores y agrandar el parabrisas. Me parece que pasa por ahí. Nicolás. No, yo tengo una reflexión con el tema de cómo la gente se adapta a la tecnología. Yo me acuerdo cuando recién empezó el plan Ceibal, la enorme discusión que había, o los dos más grandes miedos que había cuando empezaba, era uno que iban a robar las máquinas y otro que las maestras no se iban a adaptar. Y no pasó ninguna de las dos cosas. En general, la gente se adapta a la tecnología mucho más rápido de lo que dice que se adapta. Y yo soy mi propio ejemplo, digamos. Es decir, yo me acuerdo la primera vez que vi un celular y dije, ¿se acuerdan? No sé, yo soy de la época que era aquel ladrillo enorme. Y yo dije, esto es una cosa de snobs,
una invasión terrible a mi privacidad. Es decir, que si me hubiera hecho un reportaje en ese momento hubiera sido Nicolás Geodal se opone totalmente al celular. Interesante. Y un día vino mi mujer y me dio el celular, ¿no? No tuve ninguna opción. Y hoy si no hubiera llegado tarde, si no hubiera estado con el celular, ¿no? Pero no lo dije en ningún lado. Entonces la gente se adapta, digamos, las tecnologías que se están creando ahora son en general tecnologías bastante fáciles de aprender, mucho más fáciles que antes. Antes había que hacer un curso de operador PC y cosas por el estilo para poder operar un PC. La cosa es cada vez más fácil, pero no se dice. Entonces hay una diferencia enorme entre lo que la gente dice y lo que la gente hace. En el tema de adopción de tecnología hay que observar lo que hace mucho más que escuchar lo que dice. Pero justamente mi impresión es que ese optimismo con el que tú te manejas en buena medida se basa en eso, en la capacidad que, por lo visto, la gente está demostrando de adoptar las nuevas tecnologías, en particular tecnologías de la información y de la comunicación. Pero me parece, creo que está claro, que el desafío para los trabajadores, llamémosle así, es bastante más que eso, ¿no? No es solo adaptarse a las tecnologías nuevas, es formarse, ¿no? Es capacitarse y adquirir determinadas habilidades. Sí, pero todo empieza es algo más profundo que eso, ¿no? Sí, pero todo empieza en la adopción de la tecnología, digamos. Por lo menos ese es el camino, eso es lo que me parece. No, a ver, no quiero parecer como optimista o pesimista. Lo que estoy diciendo nomás que en mi experiencia de lo que pasa en las revoluciones tecnológicas pasan este tipo de cosas. ¿Qué dice Lo que está en cuestión no es si aprenden rápido o no aprenden. Yo creo que todos aprenden rápido. El tema después es dónde desarrollan esa función. Lo que no va a haber es lugar de trabajo, que pueden ser unos tipos fantásticos, pero no tienen donde laburar. Esa es la discusión, Nicolás. No es si hay capacidad o no hay capacidad, si aprenden rápido o menos rápido. Es dónde desarrollen luego las capacidades. Creo que el tema de la fuente de trabajo, yo soy pesimista en eso, se va a ir achicando. ¿Por qué se va a ir achicando? Porque va a estar circunscrito a un sector de la sociedad que tiene un nivel educativo que pueda acceder rápidamente a eso. Y la inmensa mayoría, hay que ir de Vinitalia al norte para charlar estos temas, la inmensa mayoría llega a primero liceo sin tener comprensión lectora. Entonces, ese es un hecho real. No sé quién de los dos va, o Jimena o Omar. Los dos estaban como pidiendo la palabra. Esto que comentaba Richard es así, ¿no? Efectivamente, estas competencias básicas que también decía Omar, muchos niños y muchos adolescentes las tienen muy descendidas. Y eso es un desafío para este nuevo desafío que tenemos, desde que tenemos que tener la capacidad de adaptarnos y de aprender, ¿no? Aprender a aprender, que parece así. Bueno, el aprender a aprender es complejo, ¿no? Porque, a ver, sin duda, para mí no tiene sentido que pensarnos formando de la misma forma, ¿no? Como esto de formar dando respuestas. Cuando no tenemos las respuestas, no sabemos cuáles van a ser las empresas donde vamos a poder emplearnos. Pero sí lo que para mí tiene mucho sentido es que aprendemos si tenemos ganas e interés de aprender. Y ahí el conocimiento mínimo técnico nos ofrece la posibilidad de que las personas conectemos con esa motivación y con ese interés. Y ahí se empieza como este círculo virtuoso, ¿no? Uno va y aplica ese conocimiento que tiene, ¿no? Y sigue aprendiendo y piensa sobre lo que aprende. Y ahí está la capacidad de adaptar y la capacidad de efectivamente seguir aprendiendo. Para mí es como, no sé si los que tienen niños chicos, pero es como ver a mi hijo Mateo explorando y buscando algo que decís, ¿qué estás buscando? Es esas ganas, ¿no?, de aprender, que es lo que efectivamente nos permiten que se dé ese movimiento profundo. Y para mí hay una gran vinculación con el aprendizaje y con la necesidad. Porque uno aprende cuando tiene la necesidad de saber algo o de querer algo. Y muchas veces bloqueamos esa capacidad de saber y de aprender porque no conectamos con nuestra necesidad. Bloqueamos esa conexión de necesidad. Muchas veces solamente preguntamos cuando sabemos la respuesta o cuando pensamos que va a estar la respuesta, ¿no? ¿Cuántas veces no nos permitimos hacer preguntas
que no tenemos la respuesta. No fuimos formados para eso. O sea, tenemos que ser también como empáticos o compasivos por cómo fuimos formados. O sea, no nos dieron y no nos dimos. Somos generaciones que no está habilitado como el no saber. Da vergüenza no saber. Y eso es lo que nos está hoy desafiando a los que estamos efectivamente en el mundo del trabajo y creando más mundo del trabajo. Entonces, si no somos capaces de disponernos y de generar las condiciones, o sea, sin esos prejuicios, ese juzgar, ¿no? De que podamos conectar con lo que necesitamos, con la pregunta más allá de que no haya nadie del otro lado para darnos una respuesta o para sostenernos, porque el solo hecho de hacer la pregunta nos pone en un lugar diferente, genera un movimiento que después lo que se necesita emerge, ¿no? Entonces, para mí tenemos que promover y tenemos que generar y valorar a las personas que preguntan. Y obviamente que tengo 1000 dudas y obviamente que no sé dónde van a trabajar todas estas personas que no tienen las competencias, pero nos tenemos que preguntar, es esto que estamos haciendo hoy, lo tenemos que hacer mucho más y lo tenemos cada uno de nosotros hacer en nuestros círculos. Y yo confío de que esas personas tienen un potencial porque ese mayor tesoro que tenemos todos, todas, no importa dónde nacimos, ni si tenemos plata o no, es nuestra capacidad de aprendizaje y vamos a encontrar dónde ¿Eso lo ves explorarlo. posible en las edades mayores también? Sí. ¿Sí? Sí, obviamente no trabajo tanto, no trabajo tanto, no Claro, trabajo. porque tu vínculo es con los más jóvenes, Sí, ¿no? Pero esa capacidad de adaptarse, de reaccionar, esa curiosidad... Porque hay una sabiduría. está también a disposición, no sé, por arriba de los 50, de los 60, porque esas son edades en las que se va a seguir trabajando ahora, ¿no? Y sí, cada vez más Se posible. va a seguir trabajando. A los 50, a los 60 va a existir la necesidad de reconversión a esas edades también, ¿no? Pienso en los 60 concretamente. Para mí es un tema en esto que es fácil decirlo, ¿no? Como de respetar las diferencias, los diferentes tiempos, y las personas, digamos, con edad de 40, 50 años, tienen una trayectoria de vida, ¿tá? Y tienen una experiencia que a veces no necesariamente es madurez, ¿no? El otro día escuchaba, no me acuerdo a quién, que decía esto, no por tener muchos años sos más maduro, porque la madurez para mí tiene que ver con la capacidad de estar presente y ser consciente de lo que estás viviendo, lo que estás haciendo, lo que estás dejando de hacer. Eso es lo que te permite también después aprender. Pero eso tiene la misma capacidad que tenemos todos los adultos. Obviamente tienen más construcciones y creencias, ¿no? Pero no por eso dejan de tener esta posibilidad. Omar, estaba pendiente. Sí, a medida que avanza la conversación no se le salen muchas más ideas y Se van sumando temas. se desordena la cabeza, así que voy a ver por dónde lo veo. En primer lugar, yo sigo sin creer en la tesis que no voy a citar porque si no lo aludo, de que va a haber muy poca gente trabajando y trabajo para más nadie. Eso no creo que sea así y creo que si fuera así es una predicción, pero no es lo que está pasando. Lo que sí está pasando es que las firmas, las empresas, las organizaciones están cambiando y el concepto de puesto de trabajo, el concepto de estructura, de plantilla, de determinado cargo, de determinado otro cargo y que eso dura muchos años y todo eso sí cambia, porque la firma cambia como concepto porque se hacen borrosos los bordes por la tecnología. O sea, aquello de que yo trabajo en una gran organización que hace una cantidad de cosas para cumplir un determinado producto, no pasa. Lo que pasa es que hay un ecosistema de organizaciones, pequeñas empresas, tercerizados, gente que da servicio a distancia, gente que trabaja de otra manera, y eso cambia el concepto de cómo está organizado el trabajo. Y ese concepto de trabajo sí genera incertidumbre y sí genera problemas, pero eso no quiere decir que haya menos empleo. Creo que hay empleo muy abundante. Puede sí ser más cambiante y por lo tanto más precario y por lo tanto más desafiante, y puede haber ahí un rol para el Estado para generar ciertas seguridades, que sobre todo pasa por el tema del upskilling, del reskilling, o sea, de la educación una vez más. Dicho esto, no estoy en contra para nada de que en el tema tripartito esté planteado el tema que me parece muy importante. Me parece un muy buen aporte si los consejos de discutieran estas cosas. Así que primero discutir esto. Segundo, todo esto en nuestro mundo ha sido un mundo de desafíos y de crisis que generan desafíos a la vida de las personas. La globalización tal vez fue mucho más fuerte que esto como problema. Se nos fue una cantidad de puestos de trabajo a lugares donde eran más baratos de golpe, hubo sectores industriales que desaparecieron.
Hoy está un poco más moderado eso y está un poco más fuerte esto, pero como decía Nicolás. Pero bueno, y después quiero llamar la atención sobre otra cosa. La economía plateada, digamos, o sea, la economía para la gente de más de 50 años, o sea, mucho más viejo que yo, por supuesto, es todo un desafío que va a ir apareciendo y lo vamos a ir viendo con gente que tiene las habilidades básicas desarrolladas. Lo que no tiene es el conocimiento de la tecnología, pero la tecnología en realidad, como vemos hoy, la están usando. Y como decía Nicolás, la usan. Y ahí hay, y lo estamos viendo en el mundo, cada vez más oportunidades, con lógicas distintas de la lógica de me meto en una empresa y hago una carrera. Y por eso la reforma de la Seguridad Social, que habilita a trabajar jubilado, creo que es una gran oportunidad para que se desarrolle esta economía plateada, que en Uruguay además va a ser muy importante por el tamaño que tiene ese segmento de la población. Así que, y creo que esa gente sí tiene las habilidades básicas que se precisan, por lo que decía Jimena. Ahora, el otro tema de las habilidades básicas... La economía plateada tú la concebís en los dos sentidos, con esos sectores de la población de plus 60 consumiendo, pero al mismo tiempo produciendo. Sí, y con una base que capaz que es su jubilación, para arriba de eso generar negocio. O sea que yo lo veo como una oportunidad muy interesante y muy alineada con los tiempos.